Vamos con el segundo panel de nuestro seminario. Educación superior, una apuesta intergeneracional para Colombia. Participan Ángela María Merchán Basabe, rectora de la Fundación Universitaria Los Libertadores, escritora Manei Pérez, modera Óscar Domínguez, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN. La doctora Ángela María Merchán Basabe es licenciada en Lenguas Modernas y magíster en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, estudiante de tercer año del doctorado de Administración en el CESA y estudiante de los cursos independientes del doctorado en Derecho con énfasis en Derecho Público en la Universidad de Buenos Aires. Hola, gracias. Con más de 2 décadas de dedicación al desarrollo y fortalecimiento del sistema educativo colombiano, la doctora Merchán Basabe ha sido una incansable defensora de la calidad educativa y una visionaria en la gestión de instituciones educativas, tanto del sector público como privado. Su pasión por la educación ha sido el motor que ha impulsado una profunda transformación en los espacios en los cuales ha trabajado, siempre comprometida con la innovación, la mejora continua y la inclusión social. A lo largo de su carrera ha implementado proyectos curriculares clave para la gestión de la investigación, la formación de nuevos académicos y la obtención de acreditaciones de calidad de varias instituciones. Su trabajo ha sido determinante en el proceso de acreditación de programas y la consolidación de estándares internacionales que garantizan una educación de calidad para los estudiantes colombianos. Su labor como par interseccional de aseguramiento de la calidad de la educación superior CONACES y en el Consejo Nacional de Acreditación CNA ha tenido un impacto significativo en la mejora de las políticas educativas nacionales. Desde 2020, en su rol como rectora de la Fundación Universitaria Los Libertadores, la doctora Merchán Basabe ha sido pieza clave en la obtención de la acreditación institucional en alta calidad, un hito que refleja su firme compromiso con la excelencia académica. Su liderazgo ha impulsado la diversificación del portafolio académico, promoviendo programas de pregrado y posgrado que responden a las necesidades cambiantes del mercado laboral y de la sociedad colombiana. Ha sido además pionera en el desarrollo de Full Virtual, una iniciativa revolucionaria para democratizar la educación superior, garantizando el acceso a una formación de calidad a estudiantes de todo el país. Un enfoque estratégico de la doctora Merchán Basabe ha fortalecido la docencia como pilar fundamental de la institución, contribuyendo significativamente a la proyección internacional de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Su labor constante por el bienestar educativo de Colombia la destaca como una de las figuras femeninas influyentes en la educación superior del país. Óscar Domínguez González, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN. Es graduado como ingeniero agrónomo, especialista en educación ambiental, especialista en gerencia estratégica y magíster en educación. Está vinculada con ASCUN desde el 2016. Primero, ha desempeñado cargos directivos y docencia en el sector público y privado, destacándose en su ejercicio como rector de la Universidad de Los Llanos durante 2 periodos, desde el 2009 y el 2015. Domínguez, en la condición de director ejecutivo de ASCUN, fue presidente del Consejo Directivo de Espacio Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior Enlaces, del 2021 al 2024 y actualmente vicepresidente de OBREAL. Melaine Pérez Ortiz tiene un doctorado en literaturas latinoamericanas y puertorriqueñas contemporáneas de la Universidad de Stanford, en California, y es catedrática en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Ha ofrecido cursos en calidad de docente invitada en la Universidad de Guanajuato en México y la Fondazione Università di Mantova en Italia. Tiene publicado un libro sobre la literatura puertorriqueña actual titulado Palabras Encontradas, Callejón 2008, una muestra de poetas novísimos, los prosaicos dioses de oro, La secta de los perros 2014, y su más reciente, La revolución de las apetencias, Callejón 2021. Editó un número de la revista de la Torre dedicado a la ciencia ficción y literatura fantástica del Caribe.
También publicó los poemarios Catálogo de Cuerpos, Travalis 2014 y Ojo de Agua, La Impresora 2024. Una crónica sobre distintos viajes a Cuba titulado Espejos, La secta de los perros 2015. Fue Hielo Crónica sobre distintos viajes a Cuba titulado Espejos. Fue Hielo de Faculty Resource New York de la Universidad de Nueva York. Productora y conductora de 2 programas de radio en la Universidad de Puerto Rico 89.7 FM, titulados En su tinta y palabras encontradas. Además, fue parte del grupo de trabajo que creó el área en énfasis en escritura creativa del programa en estudios interdisciplinarios de la Facultad de Humanidades. Ha organizado junto a otros colegas los congresos de ciencia ficción y literatura fantástica del Caribe que se celebran desde la UPRRP 2014, 2015, 2019, 2023 y 2024. Ha leído poesía en el Museo de Arte de Puerto Rico 2020, en Alto Cabro 2017 y en la Junta 2017. Se especializa en historia intelectual con un enfoque en temas de géneros, estudios culturales y esfera pública. Con Llanto de Cocodrilo, en su primera novela, México Elefanta 2025, recibió mención del premio de novela que convoca la UNAM de San Antonio. De mis padres. Y creo que quien me antecedió coordinando el panel anterior fue muy juicioso, lo envidio porque tuvo rigidez en eso. Déjenme también en un par de minutos plantear un tema de contexto ante este par de interesantísimas panelistas que van a acompañar el escenario para hablar de educación superior en una referencia a propósito de CODES, que esa era, como yo me formé en esa época, yo siempre comparaba los libros. Entonces un día mi esposa me dice, ¿y usted qué va a hacer con todo esto? Eso es lo que le dicen a usted hoy en día, cuando uno ha sido tan aficionado a esos libros que además una editorial en la cuenta los recuerdo, nos entrega de todo, ¿no? Déjenme les hago un comentario. Yo tuve el acercamiento con el CDR y mi aproximación con el CDR fue en un accidente. Un día llegó Natalia y golpeó mi oficina y me dijo, necesito que hablemos, director, porque ustedes tienen un compromiso con nosotros que debemos. Y claro, ese escenario de cumplir para nosotros era importante porque significaba gastos, significaba pago. Yo ahora que los escuchaba a quienes intervinieron en el panel anterior, Natalia, yo creo que si nuestra discusión para llegar a un acuerdo en el precio de lo que las universidades hoy, asociadas en las convenimos con el CDR, en el marco de lo que hoy existe en inteligencia artificial, yo no sé cómo sería esa discusión. No sé cómo debería ser esa discusión, pero les quiero contar en 5 pasos lo que hicimos. Conversamos e identificamos que era necesario que los autores le respetáramos la circulación de información a los autores por las universidades. Eso fue lo primero que logramos, porque eso no era tan consciente. Yo había sido rector y a mí lo único que me necesitaba el CD en ese momento era el fotocopiado de las máquinas que había. Lo segundo que logramos es que eso no era una locura de un grupo de personas que en una acción, en una gestión de esta dirección colectiva se estaban inventando, sino que hicimos una discusión por lo alto. Nos fuimos a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, consultamos las fuentes internacionales de cómo operaba el ejercicio y tenía yo que ser el traductor antiselector de las malas noticias de que eso habría que cumplir. Tengo que decirles también que nos pasó de todo. Desde instituciones como la Universidad Nacional que dijo, derechos de autor hay que cumplir, eso es innegable. Como otras instituciones que decían, ¿por qué tengo que pagar eso si yo pago licencias? Y ahí fue un debate enorme. Natalia sabe que fueron 3 años de discusiones complejas, muy profundas, para que al final lograron las instituciones de educación superior alrededor de la Asociación Colombiana de la Universidad, es decir, pactamos un valor, como lo dijo la Dirección Nacional de Derechos de Autor, esto no es una cifra que se impone, esto es una cifra que se acuerda. Pero quinto, quiero decirles que, y aquí es un reconocimiento a ti, Natalia, la tranquilidad, el juicio, la paciencia con que Natalia, me consta que un día delante de mí, del Ministerio de Educación, le dieron un regaño, pero un regaño, o sea, ya, yo como a cargo del jurídico, mejor dicho, se sintieron regañados por un ejercicio que era difícil porque la gente no lo estaba entendiendo. Cierro ese capítulo de introducción para decir que me agrada mucho que lo que oí aquí esta mañana es una validación, creo que todos lo hicieron quienes intervinieron, al papel tan importante y tan determinante que hace el CDE.
y nos invitan ahora a hablar de educación superior. Y yo quisiera no hablar más para escuchar de quienes están aquí y agradecer la presencia de Blanca, que forma parte de una de esas maravillosas redes que tiene Ascom, que es la red de enseñanza del español en educación superior. Y otros colegas que están aquí, que les agradezco mucho que hubieran dispuesto esta invitación que nos hizo el CDR para que hablemos de educación superior. Y a veces me enredo un poco de cómo preguntarlo porque es muy corto el tiempo, pero voy a plantearlo de una manera que nos vincule a CDR y no que una cosa suelta. Y con la venia de mi rectora, que ustedes tienen ya por la presentación que se hicieron, el recorrido de su vida y de su vinculación a la educación superior. A propósito, me la encontré y hizo un comentario hoy que sé que la sorprendí, porque está liderando una transformación en una institución en la que esa institución, voy a decirlo en la metáfora, a propósito ya que estoy ante autores, pasó de navegar en un río a navegar en un mar, y eso tiene diferencias interesantes. Pero aprovechando ese contexto del mar, intentemos aproximarnos a educación superior, Melanie, contigo, por esto que nos han contado de tu experiencia. Es Estados Unidos, el sistema de educación norteamericano, 4.500 instituciones de educación superior, 18 millones de estudiantes en educación superior. Es un escenario particular de un país también especial, de más de 300 millones de habitantes. Y el sistema de educación superior norteamericano para nosotros es una guía. Fue por mucho tiempo como el horizonte de referencia. Ahora seguramente ya en Colombia los modelos europeos, los modelos orientales empiezan a generar para nosotros inquietud. Por ejemplo, nosotros en Ascom estamos muy curiosos con lo que está pasando en Malasia, con lo que está pasando en Corea. Pero Melanie, con tu apuesta hoy, tu presencia aquí, exploremos, y es un poco cambiante, te pido me excuso, yo en eso soy experto, les cambio las preguntas a los panelistas cuando nos invitan a estos eventos. Aproximémonos a primero conocer las personas y el sistema y luego hablamos de los derechos de autor y en eso que tú eres experta porque eres autora, pero era una cosa muy rápida, Melanie, sin tanta academicismo. El sistema norteamericano, entonces decía, tiene esta particularidad de sus diferencias de momentos para llegar a la educación superior. Hoy el mundo contemporáneo está preocupado por la manera como la educación superior se está viendo. Estamos hoy muchos preocupados porque la educación superior ya no es el paradigma que una persona en el mundo contemporáneo encuentra como su gran posibilidad. Y tenemos algunas categorías que me gustaría, un comentario muy general tuyo alrededor del tema, es cómo se está viviendo, no solo en la experiencia que tienen los Estados Unidos, sino en ese paso también que tienes por Europa. Muy desde tu opinión, no como experta en educación superior, pero ¿cómo nos cuentas cómo se está moviendo la educación superior en esta experiencia que tienes de recorrer el mundo, Melanie? Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado. Estoy muy honrada de participar en este panel con estos panelistas con esos currículums tan brillantes que acaban de leer. Yo tengo 3 sombreros. Soy profesora universitaria en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Soy además académica, investigadora y escritora. Y entonces, desde esos 3 sombreros puedo mirar el panorama. Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos desde 1898. El sistema de educación de Puerto Rico lo fundaron los estadounidenses. En 1903 se funda la Universidad de Puerto Rico. Así que sí puedo hablar del sistema educativo estadounidense, y lo que tengo que decir es que en este momento de crisis democrática, porque la idea de una educación pública universal era para las repúblicas, ¿no? En el momento en que se pensaba, teóricamente, aunque fuera mentira, que todos vamos a tener los mismos derechos, pues ese debate público que debería ser la base para la construcción de la democracia, tenía que empezar por un sistema de educación robusto a distintos niveles, porque tú no puedes empezar siempre la discusión con el tema de si la Tierra es plana o redonda, que está ya sucediendo en Estados Unidos cuando eso se dice hace tiempo como una broma, ¿no? Y ya no es una broma. Y entonces lo que estoy tratando de marcar aquí es que en el cambio más fundamental que está sucediendo ahora es que la democracia está desapareciendo.
En Estados Unidos, bueno, Trump dijo que le iba a quitar fondos a las universidades, fueran públicas o privadas, que tuvieran programas para los derechos de lo que se llama las minorías en Estados Unidos, que a fin de cuentas son mayoría. Se quitaron los fondos y se cerraron programas y no solo Affirmative Action, por ejemplo, que es una cosa que está en debate hace 30 años, que era la noción de que para contrarrestar el hecho de que estructuralmente no tienen acceso a la educación de manera igualitaria a todos, pues las minorías, en igualdad de condiciones, cuando se va a admitir a un estudiante, pues admitir al de minoría. Ese era el programa Affirmative Action. Demandaron a las personas que se entienden como no étnicas, pero todas las razas son un constructo, porque estaban perdiendo privilegios. Ellos decían que eso era racismo también, y entonces pues se quitó ese programa. Y entonces en este momento están cerrando los departamentos de lenguas, literaturas, estudios afroamericanos, estudios latinoamericanos. Ya tengo un colega que está buscando trabajo porque su departamento, que está en la Universidad de Kansas, va a dejar de existir el año próximo. Trabaja en una universidad pública. En Texas están cambiando el nombre de departamentos de lenguas, de manera que Estados Unidos lo quieren volver a los años 50, supongo. Y es interesante eso también porque los cambios en la educación, o sea, la educación universal era llamada así cuando era para las minorías, ¿no? Y para los hijos de las minorías. En el momento en que entra la diversidad que constituye ese país al ámbito universitario, en ese momento pues ya no hace falta, y aparte con la tecnología la sociedad deja de ser una sociedad de producción con las fábricas, que fue un modelo del capitalismo en el siglo XX. El capitalismo cambia a ser de servicio y de consumo, y entonces en ese capitalismo de servicio y de consumo no hace falta gente educada, y aparte no quieren que votemos. En Estados Unidos están tratando de cancelar elecciones. Y todo ello ha tenido efectos reales en las universidades. Yo puedo hablar en concreto del caso de Puerto Rico con toda la extensión que ustedes quieran. Ayer hubo una asamblea estudiantil y se declaró un voto de huelga indefinido. Mi universidad está en huelga. Son 11 recintos y no todos han parado, pero el recinto en el que yo trabajo, que es el principal, que fue el que se fundó en 1903, que está en Río Piedras, tuvo un paro de 72 horas hace 2 semanas. Regresamos y hubo una segunda asamblea estudiantil. Iban a decretar un paro, pero como los otros recintos, el de Mayagüez y el de Ciencias Médicas, habían decretado huelga indefinida, pues decidieron también decretar una huelga indefinida. ¿Cuál es el problema? Pues que Puerto Rico está en quiebra. Ello implica que tenemos una sindicatura. Hay una cosa que se llama la Junta de Control Fiscal que impuso Barack Obama, y entonces ellos están haciendo recortes en todo el gobierno, y el presupuesto de la universidad, que por ley tenía un 13% de los recaudos del Estado, esa ley pues no la obedecen hace años, le han quitado más de la mitad de su presupuesto, las facilidades se están cayendo, y quieren subir la matrícula a nivel de que el costo se equipara con el costo de las privadas. Entonces no sé con qué sentido se llama una universidad pública. Así que eso es bien general, tratando de cortarme para no ocupar todo el tiempo, pero puedo elaborar sobre el asunto. Una pregunta cortica, una contrapregunta cortica, porque creo que es un poco lo que puede orientar, porque ahora vendrán alrededor de las publicaciones y demás. En tu percepción, en lo que conoces de Estados Unidos y Puerto Rico, ¿los jóvenes están demandando más o menos educación superior? Los estudiantes, es la primera vez en el país, Puerto Rico, que tiende a ser muy conservador, porque en Latinoamérica hubo guerras de independencia y los
leales a la corona se fueron al Caribe, a Cuba y a Puerto Rico, que fueron los últimos países. Bueno, Puerto Rico nunca adquirió su independencia y Cuba la adquirió después del 98 en una negociación con Estados Unidos, porque Estados Unidos invadió a Cuba y a Puerto Rico, ¿no? Y entonces, cada vez que hay una huelga universitaria, pues la voz que se oye en las redes sociales y en las columnas de comentarios de los periódicos siempre es en contra, diciendo son vagos, no quieren trabajar, ese chorro de Perú, que se pongan a hacer las tareas en vez de estar protestando. Pero hoy día a mí me parece que la opinión pública está cambiando y que está el pueblo en general defendiendo, no sé si Bad Bunny tiene que ver, que no me quieren quitarme el río, quitarme la playa y quitarme la universidad, en el sentido de que el capital se está concentrando en pocas manos, ¿no? Y que lo público va a dejar de existir, la cosa pública. Así que estoy diciendo que sí, que los estudiantes han estado siempre politizados y en esta ocasión están politizados incluso como apoyo. Ok, Melanie, gracias. Bueno, no pasa solamente aquí, los conflictos definitivamente son universales y esta confrontación y esta dimensión de la universidad como concepto es algo que nos ocupa mucho y creo que debería ser una preocupación de la sociedad más allá de lo que hoy puede ser. Bueno, yo creo que en una pregunta por la misma línea, la doctora Ángela María, de la que ustedes, como ya se dieron cuenta, además de su formación y su experiencia, es una de esas personas que le ha educado su vida además a los temas de la calidad. Y voy a sacarla un poco del escenario de su reflexión permanente de lo que siempre aprendemos de ella mucho cuando le consultamos desde la educación superior muchas cosas. Pero en la misma línea de la pregunta, Melanie, quisiera, doctora Ángela María, tradicionalmente en Colombia nos hemos dedicado, creo que todos lo saben, a los que están presentes aquí, 450 años tiene la historia de la universidad en Colombia, es más o menos lo que conocemos de ella. 450 años hace que llegó la educación superior a Colombia con las universidades privadas. Hace 200 años, de hecho, la semana entrante, el año entrante, vamos a celebrar la creación de las primeras 2 universidades públicas en Colombia, la Universidad de Cartagena y la Universidad de Cauca, que fueron las primeras universidades públicas en el país. Doctora Ángela María, en ese trayecto siempre nos hemos cruzado muy, tal vez por esa dependencia europea de nuestra génesis universitaria en docencia, investigación y dirección. ¿Por qué no nos recrea un poco por lo que deben ser esas nuevas dimensiones de la educación superior, complementando un poco lo de Melania, pero también dando su mirada en qué estamos en educación superior? Esta respuesta puede ser tan extensa como corta, porque podría decir exactamente igual. Creo que con la síntesis que has hecho, cuando nosotros hablamos de los sistemas educativos, sean los que sean la composición, obviamente trae a la mesa universidades públicas, trae a la mesa universidades privadas, y eso le da matices muy semejantes a cualquiera de los sistemas educativos, en tanto que todo lo que es dicotómico genera tensiones, trae puestos particulares y trae con ello múltiples tensiones. Ahora, para referirme a tu pregunta puntualmente, cuando nosotros hablamos de las universidades, un poco del trabajo que se ha venido haciendo en Colombia en estos 400 años, las universidades colombianas vienen trabajando obviamente con la inspiración de modelos europeos. Entonces acá arrancamos con un fortalecimiento de la docencia, principalmente de la docencia, y posteriormente se trae a la mesa la investigación con todos los avances de las universidades europeas y particularmente de la Universidad de Humboldt. Y posteriormente, precisamente, Humboldt, perdón, mira que le puse un nombre diferente. No, estaba pensando en el nombre y los libros que me he leído y eso me impresiona. Que la universidad tuviera su nombre. Así es. Y posteriormente, toda esa línea de extensión en donde se trae, que es de la escuela norteamericana, de hecho, toda la perspectiva de llevar el conocimiento, de hacerlo extensivo a las comunidades y que salga un poco de las universidades, ha sido de la tradición de los últimos 200 años. En realidad, esto no ha cambiado mucho. Hay muchas universidades que hacen diferentes apuestas en donde se quiere poner de relieve todo lo que tiene que ver con bienestar,
en donde se habla de una función misional alrededor de lo que es la internacionalización y un poco esa línea de cooperación que es necesaria y obligatoria de cualquier institución educativa. Pero a mí me parece ya un poco inspirada en lo que he escuchado esta mañana, escuchando las problemáticas puntuales que han planteado nuestros panelistas y un poco el trabajo que venimos a hacer acá. El título de este panel estaba relacionado con una palabra que era la intergeneracionalidad, ¿cierto? Recuerdo, por supuesto, y sé que estoy hablando un poco en desorden, voy a organizar la idea hacia el final. Lo que pasa es que son muchos asuntos como pasa en la universidad. Por principio de universalidad todo cabe y de todo hay que hablar y todo es necesario, todo es relevante. La universidad, en la asociación de universidades, dentro del planteamiento que se hizo precisamente para presentar en las propuestas de gobierno, se consolida un documento que tiene uno de los ejes centrales. Me parece muy importante precisamente hablar de lo que es intergeneración. Cuando las universidades entienden que los saberes son acumulativos, es imposible pensar que haya etapas que puedan ser consecutivas, sí, pero que la que sigue abandona la anterior. Me parece que es una de las principales problemáticas que se tienen hoy en los sistemas educativos, y es creer que lo que pasó, ya se borró, quedó en la historia, y a veces ni siquiera en la historia lo estamos viendo con los problemas que tenemos hoy precisamente para el registro de lo que es histórico. Pero que estamos en una etapa que pareciera desconocer la anterior, en una sociedad que lleva los sistemas educativos un poco empujados por los fenómenos sociales. Entonces, si los estudiantes hoy quieren aprender de manera inmediata, y si quieren convertir los conocimientos banales, y si le queremos entregar ese espacio de las universidades a las redes, o si lo queremos dejar a otros escenarios, significa que el conocimiento entonces es del hoy, pero ya no es para el mañana. Hablar del futuro de las instituciones educativas voy acá a recuperar parte de la invitación que se hacía en el panel anterior, es volver sobre el rol de la universidad, en donde la experiencia misma que se tiene en la construcción de saber no es algo a lo que las instituciones puedan renunciar. Es necesario volver a la esencia de las universidades, porque me parece que las dinámicas mundiales a nivel político, a nivel económico, a nivel cultural, mueven tanto la esencia de las universidades que un poco lo que deja de ser relevante es la construcción del conocimiento. Me parece que el futuro de la universidad está en recordarle a la gente que el conocimiento es no perecedero, que el conocimiento es lo único real que tienes y que nadie te va a poder quitar, que el conocimiento se tiene que poner al servicio de la sociedad en cualquiera de sus franjas, y que el conocimiento bajo ninguna circunstancia es algo que se pueda poner en duda o en cuestionamiento. Tenemos las universidades muchísimos problemas, principalmente de financiamiento, principalmente de fomento, si los queremos contar, pero al final del día, con mucho o con poco, tenemos un rol que es único, pasa por muchas funciones. Nos podemos inventar 43 funciones más. No. La educación tiene una única función, y es el desarrollo social de un país. La función principal de la educación es la construcción de los proyectos políticos de nación, y las universidades públicas o privadas no pueden renunciar a ello. Cuando el estudiante llega a nuestras aulas y nosotros creemos que nuestros problemas están asociados a que si tú usas o no usas el ChatGPT para entregar una tarea, nosotros nos estamos olvidando de la real función que tenemos como instituciones. Y las problemáticas no pueden ser el eje central de discusión de la universidad. La universidad pública o privada, pobre o rica, central o no central, urbana, rural, insular, la que sea, tiene siempre que estar en el eje de su discusión, en el primer lugar de sus agendas, el cómo genero la experiencia, una palabra que usaste y que me encanta, para que la construcción del conocimiento sea clara, tanto para ese maestro como para ese estudiante, en donde ninguno de los dos, y mucho menos la universidad como la segunda institución social más importante después de la familia, puede renunciar. Ese es el futuro. Conectó la doctora Ana María con algo que nos pidió el favor la doctora Natalia que introdujéramos, y era esto de la condición
de la relación, de la manera como hablamos lo intergeneracional. Y yo hice una asociación mental rara. Yo dije, todo lo intergeneracional sí que puede interesarle a todos aquellos que son precisamente productores de conocimiento, productores de información, al final autores, porque es allí donde el conocimiento empieza a tener sentido. Melanie, en esa línea de planteamiento que has escuchado ya y ahora que nos acompañan aquí, tienen una visión de que estamos comprendiendo de cómo se mueven nuestros sistemas. En esa apuesta de conocimiento intergeneracional, en esas nuevas maneras como los estudiantes, y tú seguramente en la actividad académica tienes que enfrentarte a los retos que el anterior panel nos planteó. ¿Con qué mensajes pudiéramos dar alrededor y qué reflexiones pudiéramos dar alrededor de las nuevas maneras como tenemos que enfrentar la transmisión del conocimiento para que esto intergeneracional podamos ser los que lo proponemos, los que lo motivamos? ¿Cuál puede ser tu visión al respecto? Pues cuando yo comencé a trabajar en la Universidad de Puerto Rico en el año 2000, todavía trabajaba un señor que se llamaba José Ferrer Canales, que era estudioso de los movimientos de independencia y tenía como 100 años, era como si tuviéramos a José Martí caminando por las aulas. Y en una conferencia inaugural dijo que la universidad es taller, templo y trinchera de ideas. Y entonces las universidades tienden a quedarse en la noción de templo, ¿no? Porque también quieren conservar el conocimiento, que es importante. Y entonces se les olvida a veces que el conocimiento cambia de valoración. Ese es el tema del cuento de Borges Pierre Menard, autor del Quijote, ¿no? Cuando se publicó el Quijote tenía un sentido y hoy día todavía lo leemos, pero le damos otro sentido. No es lo mismo exaltar la historia como madre de la verdad que entender que la historia es un constructo, y eran los dos ejemplos que ponía Borges en ese cuento. Si no lo han leído, les recomiendo que lo lean. Para lo de la intergeneracionalidad, quiero decir que, pues siguiendo mi argumento, a principios del siglo XX se funda una universidad en Puerto Rico, ¿no? Y estamos en la etapa de construir los cánones del conocimiento con los cuales vamos a trabajar. Luego, en los 60 fue el momento de la lucha política para la entrada de quienes habían sido excluidos de esos espacios, porque también para dedicar tiempo al ocio, que implica pensar y debatir, hay que tener cierto capital, ¿no? Cierto apoyo económico. Entonces eran solamente los hijos de los burgueses quienes iban a la universidad, y en los 60 y en los 70 la universidad se volvió más universal, en el sentido de que más gente podía ir a ella, y si va más gente a la universidad, ello implica que los contenidos tienen que cambiar, porque las nociones de verdad cambian según las comunidades. Ahora, por ejemplo, en el campo de la literatura y de la filosofía, estamos revisando Latinoamérica desde pensamiento decolonial, porque hemos sido colonizados desde 1492, y hay filosofía de las otredades de la Hispania blanca, que fue quien fundó los cánones, ¿no? Y entonces ello está entrando hoy en día, y eso empieza con los movimientos de los 70, de luchas en la universidad para que entrara también en Estados Unidos. Es cuando se crean los estudios afroamericanos, el Centro de Estudios Puertorriqueños en Nueva York. Y entonces mi generación, que es posterior, entramos a la universidad a enseñar en la época de la Balu. O sea que estamos ya en la época de la crisis, en el sentido de que tienes que demostrarle al Estado que invierte dinero en ti la utilidad de lo que haces, que de verdad cumples con los objetivos que dijiste que ibas a cumplir. Y entonces me parece que eso fue general, que pasó porque cuando di clase en México y cuando di clase en Italia, todos estaban haciendo procesos para demostrar que son eficaces con el dinero que el gobierno pone en educar a las personas, porque si no es un lugar donde está toda la gente vagueando
y botando dinero instituciones del Estado, ¿no? Y entonces en este momento histórico, yo creo que todos, y escúchenme bien porque el Caribe es el laboratorio del futuro, yo me ocupo de hacer congresos de ciencia ficción, y una de las teorías con las que parto siempre es que lo que pasa en el mundo empieza en el Caribe, porque el Caribe es el lugar donde se dieron los primeros encuentros en la formación de la modernidad, con el mercantilismo y después el capitalismo, ¿no? Y entonces, la batalla de ahora es si vamos a ser pueblos democráticos en respeto a la diversidad y valorando el planeta, o si nos vamos a olvidar de eso, porque en este momento, en el panel anterior estaban hablando de inteligencia artificial y la daban por hecho. Pero para que haya, las computadoras tienen que acaparar el agua del planeta. Y entonces, pues yo creo que darlo por hecho tampoco es una alternativa, un camino que no tiene alternativas, porque allá hay una lucha que se tiene que dar. Porque antes que enfriar computadoras, pues la gente tiene que tomar agua. Así que, otra vez, con prisa para no acaparar el micrófono, tratando de hablar de las generaciones, y que también es interesante porque pues los boomers empezaron a cambiar el mundo, pero desde mi punto de vista se quedaron y como que no le dieron espacio a las generaciones posteriores a cambiar las cosas. Y entonces en este momento histórico yo me voy a quedar sin retiro. O sea, parte de la lucha que tenemos en mi universidad es que el retiro que nosotros hicimos un fideicomiso para que no se lo pudieran apropiar, igual quieren dejar de darle aportaciones y matarlo porque quieren que hagamos 501K, que son las cuentas de inversión para retirarnos. O sea que yo en este momento me puedo retirar de aquí a 5 años y yo no sé si voy a tener pensión. Y como congelaron las plazas hace 15 años, pues cuando yo llegué éramos 45 profesores en mi departamento y ahora somos como 10. Y cuando yo me retire, que se va a retirar mi colega Juan Otero, que se va a retirar, van a quedar 3. No sé, o sea que ya cerraron porque dejaron de contratar personas. Es una mirada del desmantelamiento del sistema un poco en la preocupación un poco global que tú nos traes. Doctora Ángela María, bueno, claro, usted lo introdujo porque fue la recomendación que nos hicieron hablar de la educación intergeneracional, pero quiero vincular a nuestro público con lo que hacemos un poco en ello. Y le voy a plantear la siguiente reflexión. Ayer estábamos en una reunión muy importante en la que, y de hecho estamos liderando lo que son las conversaciones con el Mintex, que es ese espacio donde los científicos universitarios y los profesores universitarios tienen la posibilidad de poner sus investigaciones y que eso sea valorado para que sea parte de la posibilidad de el trabajo dedicado en puedan significar puntos y pueda significar un reconocimiento. Pero esa institución económica. Pero doctora Ángela María, ¿cómo percibe usted como rectora que está sintiendo ese aporte de conocimiento y especialmente a la generación de conocimiento a través de los autores? ¿Cómo percibe? ¿Cómo lo ve que se comporte y cuáles son esas, un poco para vincular con el panel anterior, cuáles son como esos retos que tenemos, entre otras cosas, que fíjense que en la educación superior nos sentimos responsables de la generación del 90% de conocimiento y de investigación pura en Colombia? Por lo menos en Colombia la sentimos así. ¿Qué decirle a quienes se dedican a escribir, quienes se dedican a generar conocimiento, para ir uniendo un poco esto del panel anterior intergeneracional y un poco la responsabilidad de la educación superior? Lo primero que tengo que decir es no renunciar. No renunciar. Somos responsables de la generación de conocimiento. Eso es un rol que definitivamente no se puede ceder, y cederlo significaría realmente dejar un poco de existir como la esencia de lo que nosotros hacemos en las universidades. Lo pienso a nivel personal y en el momento que renuncie tal vez a generar conocimiento me tocaba, no importa si me pensiono o no, porque ya no estaría sirviendo para mucho, pero esa es mi profesión, entonces no podría renunciar a ello. Mira, esto me devuelve un poco a toda la historia de las universidades respecto de las diferentes problemáticas que
que se instauran en la sociedad y de la cual en la educación siempre está la esperanza. O sea, la gente cree que las universidades de pronto también son una de muchísimos problemas. Pero la realidad es que los problemas ambientales se estudian en la universidad y hoy tenemos que enseñarle a las personas cómo cuidar el planeta, y esa es una necesidad que es para todos y es de todos, pero no todos estudian ingeniería ambiental o no todos estudian ecología. Entonces, ¿qué hacemos para que las personas que estudian matemáticas lo entiendan, o para que quienes deciden ser administradores también lo estudien? Tiene que estar en los programas. Pero también entonces hay problemas respecto de la convivencia, y esa también es una responsabilidad nuestra, enseñar a las personas el sano convivir, el no actuar con violencia frente a nosotros. Y entonces vienen otras problemáticas relacionadas con las violencias basadas en género, que también hay que estudiarlas en la universidad, pero no todos vienen a estudiar esto. Pero necesitamos que todos lo estudien. Hay unos temas que son de la escuela básica, otros que son de la universidad, y la generación de conocimiento al final del día siempre va a ser reconocida como el conocimiento real, el conocimiento sustentado, el conocimiento informado, el conocimiento además comprobable en la universidad. Si nosotros cedemos el espacio de publicar la generación de conocimiento que se tiene en las universidades a través de los diferentes tipos de investigación, lo que hacen nuestros investigadores, si nosotros no seguimos impulsando y fomentando el desarrollo de la investigación y la gestión de la investigación para la generación del conocimiento y para la posterior transferencia de ese conocimiento, pues nosotros definitivamente estamos abandonando el rol fundamental de la universidad, que es la generación del conocimiento. Y yo creo que en las universidades hoy todas las personas pueden buscar información de primera mano en sus móviles, pero al final, cuando tú decides que quieres una información real y verídica, vas a ir a los artículos, vas a ir a la universidad, vas a ir a las publicaciones, vas a ir a los escritos. Y hay que recordarle a la gente que efectivamente en la universidad y en la generación de conocimiento que nosotros hacemos a través de la investigación, en la publicación de esos resultados de investigación, es donde efectivamente está el conocimiento que es verídico. Me parece importante poner la discusión frente a la validación de los saberes. Tú lo decías hace un momento sobre la era un poco del avalúo, en donde se quiere verificar si lo que tú estás haciendo en realidad debes hacer lo que tienes que hacer. Colombia tiene un sistema educativo sobreregulado en donde nosotros tenemos que cumplir indicadores y dar cuenta, no a la sociedad, fíjate que realmente ni siquiera es a la sociedad, es a nuestro ente de gobierno, que es el Ministerio de Educación, donde tenemos que decirle permanentemente, como universidad privada, tú tienes una personería jurídica que te entregamos para que prestes un servicio educativo que es público, como una institución privada que lo vas a hacer por tus propios medios sin financiación del Estado, pero tienes que cumplir las mismas reglas de las universidades financiadas por el Estado y tienes igual que responder por esos indicadores. Esos indicadores son múltiples, o sea, es un sistema extenso de cosas. Sí, en los 2000, acá empezó en los 2000. Este es un sistema de múltiples indicadores, entonces tú tienes que atender muchas cosas. Nuevamente, a riesgo de sonar iterativa, nosotros tenemos que volver a la esencia de lo elemental, y es que efectivamente nosotros somos los responsables de la generación del conocimiento, de acompañar a nuestros estudiantes a la construcción del conocimiento y sobre todo de sacarlo de las universidades para la sociedad. Esa es la principal rendición de cuentas que nosotros tenemos que hacer. Es la principal y la más importante. Déjenme, escuchando, les planteo un reto porque te he visto bastante inquieta, Melanie, directora muy profunda en las reflexiones. Déjenme hago parte de preguntas a las dos, esta pregunta a las dos, para las visiones que tienen, ¿qué respuesta le darían? ¿Está en riesgo la educación superior? ¿Puede desaparecer la educación superior? ¿Qué hay que hacer? Pues la rectora empezó a hablar de un asunto que yo creo que es importante, y es que la universidad tiene que ser eficaz comunicando el trabajo que hace, porque yo creo que quien no está relacionado con el ámbito universitario no sabe qué trabajo hacer.
Y entonces, pues, cuando en Puerto Rico que hay huelga, sigo con el tema, porque es ejemplo, pues la gente en las medios dice que la cierren, como que no les importa que haya o no haya universidad, porque la gente está buscando, no vaya a perder el tiempo, es la noción de la persona común, porque te tienen 2 años tomando cursos que no sirven para nada. Y después, al final, es que te entrenan o te adiestran en la especialidad que te interesa. Y la noción de que uno entonces va a hacer un trabajo como de una manera mecánica. No entienden la noción de que educamos para pensar, para vivir, que las clases que yo doy, si tú vas a ser ingeniero, tal vez parezcan poco importantes, pero si tú sabes pensar y leer de manera profunda, tú vas a ser el líder en tu campo. Si no, no. Y entonces, pues yo siempre empiezo los semestres explicándole a los estudiantes el sentido de la clase que están tomando, que es obligatoria, que no necesariamente están allí porque quieren. ¿Cómo defendemos la universidad? Pues la universidad tiene que ser mejor, y acá ahora vuelvo al asunto de cómo cambió la sociedad, de comunicar, y yo creo que el lugar son las redes, o sea, WhatsApp, TikTok, Facebook ya está obsoleto, pero el otro, Instagram. Hay que continuar y también, si el Estado lo quisiera, que yo creo que depende del lugar, pues tener relaciones con el Estado para que el Estado aproveche el conocimiento que se produce en la universidad. Sería lo ideal, y entonces en ese sentido, qué sé yo, hay un canal público, que el canal público diga esta novedad, pues la estamos construyendo en comunicación con la universidad que está produciendo este conocimiento. Aparte del asunto de la democracia, que yo traje todo esto porque tenía un rollo preparado para leer sobre la educación y la democracia, que es mejor que sean conversatorios. Pero sí, la universidad... nosotros entendemos su función y su importancia, no necesariamente quienes se beneficiarían de ella saben cuál es su función y cuál es su importancia, y entonces debemos comunicarlo de mejor manera en alianza con los lugares donde se comunica lo que todo el mundo, lo que entra a la conciencia de todos, que es lo que se va a virar. De hecho, o sea, los gobernantes ya lo hacen. Trump comunica sus programas de guerra por TikTok. No, él lo cambió por el de él, no, porque él creó uno propio. Doctora Ángela María, esta es una pregunta que yo no haría en colectivo de mis rectores, y le hice aquí un poco en complicidad con lo que decía. A ver, a usted le está tocando enfrentar en la misma línea, porque es la misma pregunta, le están tocando enfrentar lo que ya todos vemos en la educación superior: disminución de demanda, un desfavorecimiento absoluto de los sistemas de educación superior. Para los que están aquí presentes, 320 instituciones de educación superior, más de las 2/3 partes son universidades privadas, 1/3 de universidades de ellas públicas, una demanda que crece en la pública y se frenó en la privada, una agresión de la oferta internacional de formación en educación superior, una limitación de generación y oportunidades de ocupación en empleos que les impliquen a todos estos jóvenes que están estudiando posibilidades. Doctora Ángela María, ¿qué tanto riesgo tenemos en educación superior y de la universidad como tal en la tarea que se realiza? El riesgo de la universidad en educación superior como la conocemos hasta hoy, mucho. Me devuelvo a decirles que la universidad es la que genera conocimiento. Nosotros tenemos la responsabilidad de crear la nueva universidad, y es una universidad que no esté de espalda a las realidades que se viven hoy y que antes no nos preocupaban. Mira, yo me voy a referir a varias cosas. La primera de ellas es que en todas nuestras discusiones se habla un poco del fenómeno demográfico que es mundial. Sí, claro, ya nuestros abuelos tenían 10 hijos, 12 hijos, 14 hijos, nuestros padres 3, 4, 5, nosotros 1, 2 y nuestros hijos ninguno. Es un fenómeno que se veía venir desde hace muchísimo tiempo, que además fomentamos, ¿sí? Lo fomentamos. Hay que decirlo también, o sea, como la responsabilidad que tiene sobre la crianza y los modelos de crianza para 12, 13 personas no
entonces para 5 sí, pero el Estado como apalanca el sistema de salud para 5, entonces el control demográfico estaba en la educación sexual, eso también pasó en la escuela, eso también lo hicimos y teníamos un objetivo. Hay que recordar eso, hoy hacernos responsable de eso. Sí, hay menos personas hoy en el universo para la educación superior de la misma edad que atendíamos tradicionalmente. La realidad es que tampoco se está muriendo la gente al mismo ritmo que está dejando de nacer. La Fundación Universitaria de los Libertadores se ocupó de entender eso hace algún tiempo. Y cuando nosotros decidimos estudiar, claro, traemos muchas cosas insisto, de modelos europeos, también norteamericanos, y los repetimos en la universidad hoy como para sentirnos un poco actualizados, y entonces hablamos del long life learning, pero no lo estudiamos ni lo entendimos tampoco. Las personas tienen capacidad para aprender mientras puedan respirar, y eso significa que hoy nuestra población no es de la misma franja etaria que lo había sido siempre. Nosotros, yo, a la edad que tengo, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir estudiando, quiero seguirlo haciendo, y las personas de mi generación igual lo quieren seguir haciendo. Lo que pasa es que la universidad está preocupada de los niños que están egresando del colegio ahora nuevamente más jóvenes. Los fenómenos de educación son cíclicos, ¿sí? Se repiten. Pasamos de tener estudiantes de 21 años pasando a la universidad apenas, pero hoy están egresando de 15 años. Yo me gradué a los 19 años, soy licenciada desde los 19 años. Hoy estamos volviendo a tener los jóvenes. Al final todos los fenómenos son cíclicos. ¿Qué me parece muy importante recordar? Los fundamentals, ya que nos gusta tanto utilizar esos anglicismos. Me voy a referir puntualmente a algo que se llama Generative Pre-trained Transformer, que es el ChatGPT que usa todo el mundo, pero muy poca gente sabe qué traduce eso. Se compone de un codificador de lenguaje que se ocupa de entender y comprender el lenguaje, y un decodificador que transforma para generar en un lenguaje neutral para todos. Pero la base y la esencia de esto es el lenguaje. Eso nos ha acompañado permanentemente. Estoy muy de acuerdo contigo en que nosotros, antes de quedar imbuidos en lo crítico, necesitamos entregarle a la gente el mensaje. Yo esto lo dije en otro foro. Hay menos personas para estudiar y nosotros nos estamos parando a decirles: la universidad está en crisis, esto se va a acabar, nosotros tenemos muchos problemas, no tenemos plata, no hay fomento, los salones están cayendo, pero vengan, matricúlense. ¿Cómo la universidad es la escuela es la segunda institución social más importante? Mientras haya personas y haya familias, van a haber instituciones educativas. La universidad está en riesgo si no nos dedicamos en la universidad a estudiar la universidad y a entender que hoy se requiere una universidad capaz de entregar respuestas de manera distinta. Lo hablábamos hace un minuto, con una plasticidad adaptativa que se mueva al ritmo de lo que se requiere, que entienda la sociedad, que la estudie, que la analice, que la comprenda. Somos expertos en eso. Si no se nos olvida, la universidad no va a desaparecer. Muy bien. Las limitaciones del tiempo están presentes. Melanie, gracias. La formación en democracia, la formación en libertad, la posibilidad de avanzar en un escenario que ha estado y es influyente y determinante para el desarrollo de las sociedades. Lo estamos haciendo, nos estamos reinventando, nos estamos preparando, estamos reconociendo y reaprendiendo para que lo que hicimos bien lo fortalezcamos, lo que no hemos hecho también lo revisemos y nos miremos en otras perspectivas importantes hacia el futuro. Siempre pensando en que está demostrado en la data universal, la persona que pasa por educación superior tiene un desempeño totalmente distinto en la sociedad a quien no lo hace, y eso de alguna manera tiene que ser un valor que reconocemos. Me piden el favor que extienda una posibilidad, una pregunta, cuestionamiento. Tenemos a Melanie como nuestra experta internacional, tenemos a nuestra rectora como experta nacional. Por favor, adelante. Buenos días a todos. Solamente una pregunta
para conocer el punto de vista de ustedes. Y es, hay un hecho indefectible y es que las personas cada vez habrá menos personas a las cuales dirigimos como educación superior, sobre todo por este tema de que ya la tasa de natalidad cada vez disminuye. Eso es un tema que realmente encuentro muy difícil que podamos solucionar. Hagamos los debates que hagamos. Eso es un tema, creo que es fundamental. Si nosotros como educación superior nos planteáramos o nos enfocáramos en analizar cómo llegarle a personas entre 40 y 60 años, es decir, saber que en algún debate lo planteamos en el Consejo Villavicencio, en el Consejo Municipal, y es ese hecho indefectible nos está haciendo pensar que probablemente en Europa, en otros continentes ya eso está depurado, pero por lo menos en ciudades como la mía, que es Villavicencio, ¿cómo vamos a atender a esas personas que en 20 años, la gran mayoría van a estar entre los 40 y 60 años? ¿Estamos listos para eso? Lo pensamos como municipio. En ese debate, en este quiero plantear igual. Para no desaparecer, ¿cómo le vamos a llegar? ¿Cómo creen ustedes, de su experiencia, que le podríamos llegar a ese grupo etario? Es decir, no pelear contra un hecho que es indefectible y de la cual, por ejemplo, tengo 34 años y no creo que va a tener hijos. Eso es un hecho que es cultural y es muy difícil de corregir, ¿no? Porque tiene muchas consecuencias, digo, como educación superior, como sector. En ese sentido, ¿cómo haríamos nosotros, así como se está repensando una ciudad, cómo nos repensaríamos en IES, en educación superior, para llegarles a ellos? Es decir, ¿qué es lo que nos vamos a poner a ofertar para decir, tú que tienes esta edad, puedes hacer esto? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer muy fuertes? Elena me dice juiciosamente, como yo soy más política y voy a hablar de las cosas, de la política latinoamericana, doctora Ángela María, por favor, porque yo lo planteo. Sí, hay dos partes en la respuesta que te quiero dar. Lo primero es que los temas de natalidad no son nuevos hoy, ¿no? Hay países que efectivamente han constituido programas precisamente de repoblación. Hay en esto ya experiencias y con seguridad allá vamos a llegar. Pero en la parte de la pregunta que me haces, mira, hace 40 años más o menos, sí, hace 40 años, el índice de analfabetismo en Colombia superaba el 40%. Hoy, el índice de analfabetismo está sobre el 12%. ¿Qué significa eso? Hoy hay más personas educadas que antes, ¿cierto? Cuando tú dices, ¿qué vamos a hacer con las personas cuando tengan 40, 60? Estás hablando de las personas que estamos formando hoy. No estamos hablando de los adultos que nosotros recordamos hoy, que tal vez hoy tienen 60 o 70 o 80 y que no tenían una profesión. Con seguridad las personas en 20 años, los que tienen 40 o 60 en ese momento, van a ser personas profesionales. De tal manera que lo que nosotros necesitamos hacer, y te lo digo porque es lo que estamos haciendo desde hace más o menos 10 años en los Libertadores, es entender que no hay que perder el tiempo pensando en la población de mañana, es la población de hoy. Hoy yo estoy bordeando los 60 años y soy una persona que tiene encima varias profesiones y varios títulos, pero no quiero parar y mi edad no va a ser un límite, porque estamos en una sociedad que cada vez es más longeva. Nosotros hoy nos preocupamos por comer orgánico, por hacer ejercicio, por respirar mejor, por dedicarnos un poco más al cuidado y al culto del cuerpo, y los jóvenes que vienen detrás de nosotros muchísimo más, de tal manera que hay que pensar en que nosotros estamos en un país que va a ser cada vez más longevo como lo han sido otros en el mundo. Hay que pensar que no hay momento para parar de educarse. Los modelos educativos deben entender que hablar de una persona de 60 años hoy no es hablar de la misma persona de 60 años hace 20 o hace 30 o hace 40. Y me parece que nosotros siempre tenemos la tendencia a mirar hacia atrás. Hay que mirar en el futuro. Hoy una persona de 60 años en Colombia sin ningún problema es profesional en su gran mayoría. Qué pena, pero llegó la jefe y cuando llega la jefe uno la mira y dice... Bueno, sobre lo que la pregunta, yo tengo una pregunta así como para la gente que estudia la educación, que no entiendo
cuando yo era niña, en los salones había 50, 60 estudiantes y las maestras se quejaban que eran demasiados y que era imposible atender a todos esos estudiantes y que eso no era bueno para la educación. Entonces, hoy día vamos a tener aulas con 12 estudiantes y las queremos cerrar en la universidad porque eso no es sostenible y porque no atendemos la poca población que tenemos con mejor calidad. Hay que quitarle el fondo. Sí, hay que hacer, hay más herramientas para ser mejor. Muy bien. Natalia, muchísimas gracias a todos los que tuvieron la paciencia de escucharnos. Natalia quería que trajéramos el tema de la educación superior. Yo quería conectarlo para que no fueran mis usos de educación intergeneracional tan técnicos, lo que seguramente lo hacemos. Quise que fuera una cosa mucho más amena, mucho más sentida por ustedes. Muchísimas gracias y por favor seguimos aquí atentos desde la educación superior. Vale, muy bien. De nuevo, muchísimas gracias al Centro de Derechos Reprográficos, a la Junta Directiva y particularmente a la doctora Natalia por invitarme a mí particularmente a participar en este importante seminario. En este momento, como decía una de las anteriores panelistas, tengo que aclarar el sombrero que tengo puesto. Actúo como tal, como representante y consultor del Foro Internacional de Autores, que es un organismo de carácter privado internacional que reúne a diferentes sociedades de autores en el mundo. Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos a hablar de unos aspectos que consideramos muy importantes para los autores y la defensa de sus derechos y el ejercicio de sus derechos en el marco de las actividades con los editores y con el sector del libro particularmente. Quisiera hablar primero, pasó aquí, no se ve como se debería ver, pero bueno, quisiera hablar primero del Foro Internacional de Autores, que fue creado como la voz de los autores en el mundo y fue creado en el 2013 con la idea de trabajar juntos. Es decir, la idea básica del Foro Internacional de Autores es que hay un mayor colectivo, ¿sí? Ese colectivo va a poder ejercer mejor sus derechos y proteger más sus derechos a nivel global. En ese momento el Foro Internacional de Autores ya cuenta con más de 1 millón de autores y más de 100 asociaciones en el mundo. Siguiente, por favor. Hice un pequeño mapa de la presencia del Foro Internacional de Autores en el planeta y aquí vemos los diferentes países en donde tenemos representación a nivel global. Como pueden ver, en América Latina tenemos una serie de países. Siguiente. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué objetivos tiene el foro? Es generar una plataforma internacional de intercambio de información, de lineamientos y de políticas y de apoyo en derecho de autor. O sea, el foro está pensado para que cuando pensemos en derecho de autor lo pensemos globalmente y pensemos en la protección y de los intereses de los autores a nivel global. En ese orden de ideas, pues tratamos de defender el rol de los autores en la sociedad, de los autores y las autoras en la sociedad, reconociendo el aporte económico que hacen los autores en el marco de las industrias culturales a la sociedad en general, y reconociendo también que la diversidad cultural es fundamental y que la creación es fundamental para esa diversidad cultural en todo el planeta. Por eso, Por eso la idea es fundamentalmente promover y proteger los derechos de los autores y especialmente entender que los autores gozan y deben encontrar en la práctica un ejercicio y un acceso a esos derechos económicos y morales que la legislación nacional e internacional les reconoce. Siguiente. Siguiente. Te devolviste, no, te pasaste. Vale. Por eso entonces en el entorno internacional, el foro internacional lo que busca es incidir en legislaciones de carácter contractual para la protección de los intereses de los autores, buscando generar prácticas justas en los contratos, conservar los derechos para los autores y establecer mecanismos que permitan o que no den lugar a prácticas contractuales, particularmente una de las que más nos preocupa, que es la cesión total de los derechos.
Adicionalmente, promovemos la gestión colectiva, razón por la cual el Centro de Derechos Reprográficos es miembro del Foro Internacional de Autores, porque somos muy conscientes de los beneficios que genera para los autores la existencia de las sociedades de gestión colectiva. Tenemos presencia también como organización internacional en las organizaciones internacionales, particularmente en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, para la toma de decisiones conjuntas en protección de los derechos de los autores. Siguiente. Somos entonces observadores permanentes ante el Comité Permanente de Derechos de Autor y Derechos Conexos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Sí. En América Latina tenemos, el foro comenzó con la participación en el 2015 de Sociedades de México, y ya ustedes ven aquí para el 2020 la consolidación con la primera reunión de la Red de Organizaciones de Creadores en América Latina, donde tenemos participación en Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, México, Panamá y Uruguay, con diferentes organizaciones de creadores. Sí. Ahora, hemos identificado que en el marco de la protección de los autores hay una serie de retos. Esos retos son desarrollados o se plantean como problemáticas comunes en términos de las dificultades que genera la inteligencia artificial y los usos digitales, el desconocimiento que presentan los autores, desafortunadamente, y hay que decirlo, de sus propios derechos. La dificultad también de entender que el contrato editorial o los contratos de cesión y demás tienen que buscar un equilibrio entre los intereses tanto de los autores como de las industrias. La necesidad de sensibilizar al público en el reconocimiento de los derechos, porque precisamente es el público el que más incidencia tiene en conocer y entender la importancia de proteger a los autores. Y que proteger a los autores significa proteger la dignidad de los creadores, entendiendo el concepto de dignidad desde el punto de vista de los derechos humanos como esa capacidad que tenemos todos de participar efectiva y realmente en una sociedad democrática. Sí. Por eso, cuando planteamos el problema de los contratos, decimos el problema de los contratos es un asunto de balance. Y ese balance, dale clic por favor, ese balance se da entre los intereses fundamentales del autor, otra vez, y los intereses de otros titulares de derecho. Ese es el contrato es un balance. Sigue, por favor. Y ese contrato tiene que tener en cuenta la dignidad del autor, siguiente, y también la autonomía en la relación contractual, es decir, la capacidad que tienen las partes de tomar decisiones de manera conjunta, no impuestas de ningún lado, pero sí tomar decisiones discutidas. ¿Sí? Por eso ese balance lo que busca entonces, ¿qué es? Dale, por favor. Balancear los intereses de los autores y los intereses de otros titulares de derechos. Siguiente, por favor. Buscando mecanismos que generen unas restricciones a los contratos que existen, por ejemplo, en la legislación colombiana. Siguiente. Establecer unas limitaciones a la cantidad de propiedad adquirida, es decir, no siempre hay que transferir todos los derechos. Siguiente. Entender que la relación entre el autor y el editor es una relación de carácter horizontal, no vertical, y que por lo tanto hay una correlación muy importante en el ejercicio de esos intereses. Y también la importancia de asegurar la comerciabilidad de la obra, porque tampoco el autor puede en el ejercicio de sus derechos matar la posibilidad de que la obra salga al público, que es la idea, y eso es también muy importante. ¿Para qué? Pues para lograr el propósito comunicativo del derecho de autor. ¿Cuál es el propósito comunicativo? Diseminar las obras, hacer que la obra llegue al público, que las obras se conozcan, que produzcan réditos, pero que también se genere conocimiento, como se ha venido hablando a lo largo de este foro. Sí. Por eso, en el marco del Foro Internacional de Autores se ha hablado de 10 principios para los contratos justos, que son básicamente lo que vamos a hablar el día de hoy. Los invito por favor a que escaneen ese código QR y van a encontrar el documento en PDF en diferentes idiomas sobre los 10 contratos justos, y yo voy a presentarles más adelante un pequeño resumen de esos 10 contratos justos. Dale. El primero, los contratos no tienen o no deben ser para siempre.
El contrato editorial, el contrato de cesión no tiene que ser un contrato en donde usted se desprendió de los derechos o que es por todo el plazo de protección de la ley. Podemos establecer mecanismos en donde se sometan a un tiempo el contrato de tal manera que después ese derecho revierte en el autor, ¿sí? Buscamos precisamente que se definan mecanismos y que se definan en los contratos el espacio en donde se van a ejercer esos derechos, en qué territorios, en qué modalidades, durante cuánto tiempo, y esas condiciones tienen que quedar claras a nivel contractual. Sigamos. Un concepto clave que tenemos que manejar, por ejemplo, en los contratos se dice, es que el contrato se termina o se renueva con el agotamiento de la obra, pero es que no estamos pensando ya en mecanismos de distribución de las obras físicas, cuando los contratos hace 20, 30 años eran 10.000 ejemplares, y soy García Márquez, o 500, o 1.000, o lo que sea, ¿cierto? Y se agotó y entonces renovamos contrato. No, ya no hablamos de agotamiento de los ejemplares en el ámbito digital. De hecho, ya ni siquiera hablamos de ejemplares, como bien nos señalabas. Entonces tenemos que repensar la lógica de la duración del contrato en unos mecanismos diferentes, porque el negocio como tal es muy diferente. Y en eso, por ejemplo, lo que se anotaba hace un rato de revisar nuestra legislación, la legislación colombiana en materia de derecho de autor, tiene un contrato, tiene unas normas sobre el contrato editorial muy bien desarrolladas en los años 80. Pero tenemos que repensar muchas cosas. Las normas dan, sí, porque el contrato, digamos, es ley para las partes y se puede desarrollar más allá de la ley, eso no tiene ningún problema, pero si tenemos unas pautas legales va a ser de mucho mejor ayuda. Entonces ese, por ejemplo, es un tema bien interesante a trabajar. Sí. El segundo de los principios, las autoras y los autores deben participar del éxito de la creación. Esto es un axioma en el derecho de autor. El autor sigue la suerte de la obra. Si a la obra le va bien, al autor le tiene que ir bien. Entonces, tenemos que preguntarnos cómo vamos a negociar esos contratos. ¿Vamos a participar por regalías? ¿Vamos a participar por anticipos y regalías? Miren bien los anticipos. ¿Qué son esos anticipos? Porque si estamos asumiendo es un crédito que después vamos a pagar contra las regalías, y no podemos pagar con las regalías el anticipo, lo que quedamos es endeudados, y eso es complicado. Entonces hay que mirar bien esa negociación de los derechos. Y una de las cosas donde nosotros estamos promoviendo, digo nosotros, el Foro Internacional de Autores, es evitar en lo posible los contratos buy out, o sea, los contratos de cesión plena de derechos. Y también los contratos de obra por encargo, que en teoría, claro, nuestra legislación ya no tanto, pero antes teníamos el entendimiento del contrato de obra por encargo, cedía plenamente el derecho de autor a quien encargaba la obra. Y entonces, pues era un desequilibrio muy fuerte en cuanto a los intereses del autor. Sigamos. Siguiente. Tercero, interés en cuanto al respeto a los derechos morales y claridad sobre los patrimoniales. Al autor se le deben respetar siempre los derechos morales, siempre. Nuestra Corte Constitucional ha reconocido reiteradamente que el derecho moral de autor hace parte del bloque de constitucionalidad, de acuerdo con la decisión andina 351. Y reconocer el derecho moral del autor no es solamente del autor del libro, es el autor de la carátula del libro, de las ilustraciones, y todos tienen el derecho de que se le reconozca de manera visible. ¿Por qué? Porque es que ese reconocimiento es lo que le da fuerza al autor, es lo que después los van a seguir llamando porque me gustó su trabajo, y si eso no aparece, pues ese autor se invisibiliza. Entonces no solamente porque a veces hay mucho problema sobre ese tema, en el libro uno ve, el libro autor tal persona, y está muy bien ilustrado, y el ilustrador no aparece por ningún lado, aparece por allá apenas en la reserva de derechos. Entonces, ¿por qué no hay una equidad en relación con esa mención de los derechos morales? Y adicionalmente también en la negociación de los derechos tenemos que tener claro que los usos desconocidos, ¿sí?, en términos de los contratos, por lo menos en nuestra legislación colombiana, no son válidos. O sea, yo no puedo ceder derechos y generar una cláusula que nos dice cedo los derechos sobre la obra para la reproducción por cualquier medio conocido o por conocer. Porque nuestra legislación nos dice, en Colombia, la autorización o cesión de los derechos son para aquellos derechos expresamente que se han dado y que existían al momento de la creación, ¿sí? Entonces tenemos que tener muy claro esa situación.
porque esa cesión de esos derechos, por lo conocido o por conocer, pues no deberíamos permitirla, y de hecho nuestra legislación pues no tendría validez. Y tenemos que darle un alcance detallado al derecho patrimonial, porque la misma cesión, en la medida que nos dice que tiene que ser expresa, pues tenemos que tener claro, si yo cedo derechos para reproducción física, no estoy cediendo derechos para reproducción digital, no es lo mismo. Y si no los pacté, no entraron en el contrato. Por lo tanto, nuestros contratos tienen que ser claros. ¿Para qué? Para saber a qué nos atenemos, tanto por un lado como por el otro. Siguiente. Otro de los elementos que nosotros recomendamos es que haya cláusulas de terminación de los contratos por falta de uso. En algunos países, por ejemplo en México, tenemos ese tipo de cláusulas. Si usted no tiene la cesión de los derechos, tiene los derechos, pero no explota la obra debería retornar, los derechos deberían retornar al autor. Yo como abogado, y aquí los que me conocen como abogado saben que yo doy lora con un caso, y el que quiera mirarlo se lo recomiendo, porque la Corte Constitucional en algún momento tuvo que reconocer los derechos en los contratos de cesión de derechos patrimoniales de autor de Rafael Escalona. Fue un caso muy sonado en el 2009. Contarlo rápido, básicamente Escalona puso una tutela para que se le revisaran sus contratos porque no estaba recibiendo las regalías que debería recibir por el uso de la obra y no estaba pudiendo pagar su salud. Y en el proceso de la tutela escaló, como saben, juzgado, tribunal, Corte Constitucional. Estaba en la Corte Constitucional en estudio y Rafa murió. La Corte dijo, esto no lo puedo dejar así, y se metió una sentencia súper interesante donde comienza a decir, le corresponde a la industria un deber de responsabilidad con el autor respecto de sus regalías, respecto de la transparencia en los contratos, la información, el uso de la obra, la explotación, cumplir la función real que tiene en relación con la explotación de la obra como industria. Por eso nosotros decimos, si la regalía, si el uso pactado genera un uso exitoso, ¿sí? Dale clic por favor. La máquina funciona y produce regalías, y las regalías deberían ir para el autor, el editor y todos los que tienen los derechos. Dale clic otra vez. Pero si los usos pactados no se cumplen porque no se usa la obra, dale clic otra vez, pues el derecho debería retornar al autor porque se está rompiendo la manera en que las aspas de la máquina no están funcionando. Sigue. También decimos, es importante que en los contratos se pacte el deber de darle la máxima difusión posible a la obra. Establecer mecanismos para que se utilicen todas las formas de explotación posibles, pero que estén pactadas en el contrato y que haya regalías para ello. ¿Sí? Es decir, que si vamos por impresos, que si vamos por digitales, que si vamos por traducciones, adaptaciones u otros mecanismos, claro, pero pactadas y que sean claras cuáles son las condiciones en ese negocio. ¿Para qué? Pues para que haya ingresos tanto para autores como para los editores. Y en esos contratos justos, pues tenemos que tener claro lo que yo hablaba cuando estábamos hablando hace un momento en el panel, el manejo de la metadata. ¿Por qué? Porque en el manejo de la metadata es donde vamos a tener la claridad sobre cómo son los ingresos, qué es lo que está recibiendo, por qué se está recibiendo y cómo nos van a distribuir a los creadores. Siguiente. También en cuanto, y en ese mismo sentido de lo que hablábamos en el punto anterior, transparencia en los informes de liquidación. Es importantísimo para el autor que se le presenten informes de manera regular, de manera frecuente, de manera clara, y que se le permita la auditoría sobre esos informes, porque es que también son sus derechos. La legislación colombiana, el contrato editorial permite, dentro de la lógica del contrato editorial, la posibilidad de que el autor vaya y revise. Claro, lo decía muy casuísticamente en la lógica del contrato editorial de los años 80. En teoría yo podía ir a decirle al editor, oiga, déjeme ver sus libros. ¿Dónde está? ¿Cómo está vendiendo mi libro? Claro, ya no va a ser la pregunta, ¿cuántos libros vendió? Porque le va a decir, no, pues ninguno. ¿Por qué? Pues porque estamos en digital y lo que se hace es un uso por tanto tiempo. Bueno, listo, esa es la información que hay que dar. La Unión Europea en el 2019 hizo una reforma a su legislación sobre contratos justos
Y precisamente en relación con ese tema de la transparencia genera unas normas muy interesantes en donde te dice, si usted como autor logra establecer a través de esta información que su editor, su industria, no le está cumpliendo el contrato, usted puede pedir la reversión de ese contrato o la revisión del mismo. ¿Ya? Sigamos. Prevalencia del derecho moral. Cuando yo enseño derecho de autor, siempre les digo es que uno no debería poner en los contratos editoriales, en los contratos de sección, que el derecho moral hay que respetarlo. Pues porque es obvio, pero hay que ponerlo. ¿Sí? Hay que ponerlo, ¿por qué? Porque hay que establecer con claridad en el contrato dónde va a hacer la atribución. O sea, no es que el editor va a respetar el derecho moral del autor, punto. No, lo que va a decir es, el editor indicará el nombre del autor en la portada, número tal, ¿sí? Una posición, una situación, de tal manera que se le pueda exigir con claridad que se le están respetando sus derechos morales. Pero no, como decía, no solamente al creador como tal del libro, el escritor, sino también a los traductores, ilustradores y demás. En cuanto a la integridad de la obra, las modificaciones, adaptaciones y demás, pues hay que negociarlas, porque es parte de la integridad, de la protección de la integridad del autor mismo. Claro, siempre hay que hacer modificaciones, siempre hay que adaptar, pero hay que discutirlas con los autores. Y eso también debe quedar muy claro. En los contratos, ¿qué recomendamos? Eliminar la práctica de exención de los derechos morales. En teoría, el contrato no puede incluir la renuncia al derecho moral, porque el derecho moral en nuestro país es irrenunciable, como decimos en clase, es intransferible, irrenunciable e inalienable, o sea, como el cariño verdadero. Pero no falta el contrato que dice el autor acepta que se publicará la obra de manera anónima o que no se indicará su nombre. ¿Sí? Y uno dice, bueno, ¿hasta dónde es que el autor quiere publicar anónimo? Porque ese es su derecho y es que le están imponiendo ese contrato. ¿Ya? Eso es un tema difícil ahí de manejar. Lo mismo, la anulación de los derechos morales. También la obligación de generar y proteger la metadata correcta, no solamente en cuanto al derecho patrimonial, sino que si esa metadata vaya siempre con el nombre del autor, porque si no, no vamos a saber esos usos. Y eso incluye no solamente la explotación de la obra en términos de ventas y demás, sino la publicidad de la obra misma, donde también hay información, donde el autor también tiene que aparecer como autor de la obra. Sigamos. Disponibilidad futura. En el marco de la IAF también planteamos que no recomendamos les recomendamos más bien no firmar contratos de exclusividad y no firmar contratos de no competencia. ¿Qué son contratos de exclusividad? Contratos en donde les dicen, usted va a trabajar como autor para esta empresa por tantos años únicamente. O usted se obliga a no volver a hacer obras de este mismo género durante los siguientes 3, 4, 5 años. Esos son contratos que nos coartan la libertad creativa, ¿sí? Y que no deberíamos permitir. Entonces, ¿qué es lo que debemos evitar? Evitar cláusulas de exclusividad indefinida, cláusulas de no competencia y sí garantizar la libertad de elección, porque pues es nuestra libertad de trabajo como autores. ¿Qué necesitamos entonces en los contratos? Condiciones claras y precisas de cómo negociar, de cómo se van a establecer esos derechos. Siguiente, por favor. Claridad contractual en términos generales. Y claridad contractual, miren, lo voy a decir así de sencillo. Yo no sé si algunos de ustedes que tienen tiempo en el CR conocieron a Mónica Torres. Mónica Torres era mi jefe en el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina en la Subdirección de Derecho de Autor. Nosotros, como les conté al principio, fomentábamos y promovimos a través del CERLAC la creación de las sociedades de gestión colectiva de derechos reprográficos en toda América Latina. El CR ya estaba creado, pero pues le faltaba mucho empuje. Promovimos creación en México, en República Dominicana, promovimos la creación de la ley en el Ecuador, Venezuela, un montón de cosas. Uno llegaba a la oficina de Mónica y lo que se encontraba en el escritorio era un aviso que decía, consulte un abogado. O sea, en su escritorio uno llegaba y se sentaba y lo primero que le decía, consulte un abogado, o sea, como tenga cuidado con qué va a hablar y qué va a decir. Consulten un abogado. Yo no es que necesite la plata,
¿sí? Pero ustedes están protegiendo sus cosas más importantes. No está de más consultar un abogado. Está el Centro de Derechos Reprográficos, está la Dirección Nacional de Derecho de Autor, está el mercado de abogados en el país que cada vez tiene mayor formación en derechos de autor y en propiedad intelectual. No está mal preguntar. Y no está mal preguntar en una negociación. Yo recuerdo que a veces me pasaba, no, es que si yo digo que voy a consultar con un abogado, sienten como si los estuvieran insultando y entonces me cierran la puerta y que ya no quieren negociar conmigo. ¿Pero por qué? Yo le decía, mire, si eso pasa con su contraparte, es porque no hay confianza. ¿Sí? Entonces, pues no negocie. Porque es que el tema del balance es clave. Si usted no consulta a un abogado y usted no sabe derecho de autor, pues ¿qué está negociando? No sabe. Entonces, asesórese, maneje el tema. Y en eso hay publicaciones y demás. Valga la propaganda, que se hablaba que hace muchos años, cuando trabajaba allá, estableció y tiene un libro editado con el Fondo de Cultura Económica que se llama Manual para Autores, de José Luis Caballero Leal, un abogado mexicano. Es un libro muy interesante porque es una cosita así chiquitica y usted encuentra todo lo necesario. Claro, hay que mirarlo con la legislación actual, pero ahí está. Entonces, no firme el contrato sin haber revisado claramente eso. Y si no entendió, no firme. Nada, y después miro. No, nada, después miro, porque ya si ya firmó, ya, por más que mire, no sirvió de nada. Revise, negocie y ahí sí firme. Entienda, aclare. Si no entienda, pregunte. Sigamos. Perdón, pregunta. Si yo no habiendo hecho eso, pero confío, no se preocupe, después arreglamos. No firmes, ¿sí? Tienes un problema, ¿sí? Y tienes que mirar bajo qué condiciones firmaste, porque entonces, pues habría que discutirlo. Lo que digo yo es que firmé hace año y medio, no me han pedido ni un libro, y yo ya he vendido 200. Ahí es donde ponemos precisamente el ejemplo de la situación de que si la obligación, si en el contrato está la obligación de quien te cedió o de que adquirió los derechos de explotar la obra, probablemente te están incumpliendo el contrato y lo que tendrías que buscar es la anulación, digamos, la terminación de ese contrato. ¿Ok? Yo diría, claro, es un proceso y no es fácil, pero tendrías que hacerlo. Vale, sigamos. No, perdón, ahí, déjame ir. 10º y último, corresponsabilidad. Compartimos, como autores y editores, compartimos el riesgo. Cuando yo hablo de estos temas, yo siempre he dicho, esto es una sociedad, esto es una asociación. ¿Sí? Cuando yo discuto, por ejemplo, el tema de regalías, yo siempre le digo a los clientes, a los autores que me consulten, mire, váyase por regalías, no se vaya por anticipos. Váyase por regalías. Ah, pero es que si no pues no gana. Pero si se mete en un anticipo y no se vende, se endeudó. Si le pagan todo lo que tuvo, usted no va a tener control y después dice, uy, me están ganando mucha plata sobre mi obra y no recibí sino 3 pesos. Métase en el negocio, o sea, haga parte del negocio. Es una sociedad. Usted aporta la obra, el editor aporta todo su trabajo, todos sus recursos, todo lo que significa el aporte de la obra, ganan en conjunto, negocien en conjunto, asuman la responsabilidad en conjunto, pero también tienen que tener claro en la negociación que el editor también tiene responsabilidades. El editor y la industria tienen responsabilidades. Tienen responsabilidades importantes porque son empresas. Entonces tienen que tener toda la infraestructura y llevar a cabo todo lo necesario para la publicación de la obra. Y usted ayuda. Es decir, si el editor lo llama, oiga, necesito que venga a la feria del libro a firmar durante una tarde completa los libros, usted va. Porque de eso se trata. Es el negocio, sino ¿qué va a hacer? ¿Sí? Vale. Por eso buscamos equilibrio justo. Finalmente, sigamos. Entonces, recomendaciones prácticas. Contratos siempre por escrito. O sea, ahí miramos, no señores. De hecho, la legislación colombiana nos dice, si el contrato no existe por escrito, no hay contrato. Así de simple. Cualquier contrato de licencias o cesión de derechos patrimoniales de autor en Colombia, si no está por escrito, no existe. Siguiente. No, mentira, no siguiente, sino sigo yo con el mío.
Perdón, es que vamos a seguir con esto para después responder las preguntas. Claro que sí. El contrato debe tener un objeto claro, es decir, ¿para qué? Si el contrato es un contrato de edición es para la publicación de la obra. Es decir, la sesión tiene que buscar un fin, ¿para qué se está haciendo esa sesión? ¿Okay? Que nos va a dar una identidad, una posibilidad de interpretar ese contrato. Y tenemos que tener claro cuáles son los derechos, para qué fines, cuáles son las modalidades y formatos, y evitar, como hemos dicho, las sesiones globales. Limitar y establecer con claridad esos contratos. Establecer cláusulas de reversión, ya lo habíamos dicho, si no se explota la obra, entonces se devuelven los derechos, y que cada derecho tendrá que negociarse de manera individual. También establecer la vigencia, cuánto dura el contrato y si va a haber renovación. ¿Por qué es importante la renovación? Pues porque si nos va bien, sigamos, pero si no nos va bien, nos vamos. Nos tenemos que quedar amarrados. Concretar tipos de adaptación. Vamos a establecer mecanismos de adaptación. Por ejemplo, la traducción en el contrato editorial es sumamente importante. Y esa se deja ahí al lado. Si no se negoció, no la negocie. Y después la negocia en otro contrato. O si la va a negociar, ponga los términos muy claros. Y finalmente, establecer causales de terminación. ¿Por qué se termina el contrato? Y recomendamos mucho también establecer mecanismos para la resolución de las controversias que no necesariamente tienen que ser judiciales. Es decir, no está mal, y eso sí seguramente las industrias lo ponen, que cualquier problema que haya en este contrato se resolverá ante un tribunal, ante la Cámara de Comercio, etc. Una cláusula que denominamos los abogados cláusula compromisoria, que es básicamente, nos vamos a resolver el problema que tengamos jurídico sobre el contrato, no nos vamos a un proceso judicial porque es caro, porque es lento, porque etcétera, sino nos vamos a un proceso con un tribunal de arbitramiento, por ejemplo. Eso es muy recomendable. Entonces no se asusten, mírenlo, pero tengan claro también cómo va a ser, por ejemplo, los costos, ¿sí? Que el acceso a la justicia no se les convierta a ustedes un problema, porque si no lo pueden pagar, entonces no lo pueden hacer. Eso no puede pasar. Entonces, listo. Y por lo tanto también definir cuál es la ley aplicable. En su contrato tiene que tener claro cuál es la ley aplicable. A veces tenemos contratos que firmamos con la legislación de México, con la legislación de otro país. ¿Por qué? Porque son multinacionales. Tenemos que tener claro que hay una serie de principios de protección y definir también cuál es la ley aplicable es sumamente importante. Vale, con eso, dale el siguiente, por favor. Perdón. Eso. Listo. Dale dos veces, por favor. Con esto terminamos. Muchísimas gracias por su atención. Estas son unas recomendaciones muy básicas. En nombre del Foro Internacional de Autores, les agradezco por su presencia, por su interés en esta presentación, y quedo atento a sus preguntas para poder colaborarles en lo que sea. Este QR que está aquí es diferente al anterior. Este es más fácil porque este es un video sobre las 10 recomendaciones, los 10 principios sobre contratos justos. Entonces también pues pueden escanear y demás. Muchas gracias.